lucha por la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa. Les damos la bienvenida a todas las personas que se han dado cita en este lugar. Agradecemos la asistencia de la directora del Instituto de Protección, Judith Bazán, y también la asistencia del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Calderón. También nos acompaña en nuestras redes sociales. No puedo continuar sin antes puntualizar que este estudio tiene por objetivo conocer los riesgos a que se enfrentan estas valientes mujeres y presentar propuestas de política pública que ayuden desde lo local a brindarles un entorno más seguro para ejercer su labor. Esta investigación ha sido posible gracias a la coordinación de Iniciativa Sinaloa y el respaldo de la Embajada de Noruega en México, quienes han llevado a cabo un proyecto para el fortalecimiento de la protección a mujeres defensoras y periodistas, en aras de la importancia que significa su trabajo para la democracia y el acceso a los derechos en México, y en particular en nuestra región. A continuación, cedo la palabra a la coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa, Sibel Cañedo, que nos dará un mensaje de bienvenida. Buenos días. En representación de Iniciativa Sinaloa, quiero agradecer a todas las personas presentes, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y autoridades que nos acompañan, por ser parte el día de hoy de esta presentación, en la cual, más que mostrar los resultados de un estudio, queremos brindar un reconocimiento muy especial a todas estas mujeres que han hecho de la defensa de los derechos humanos su vocación, y de aquellas que a través del periodismo han dado voz a causas sociales. En muchas ocasiones han puesto de lado sus propias necesidades y han asumido riesgos para cumplir con su labor. La actividad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es fundamental. Son la voz de diversos colectivos y representan la interlocución con las autoridades de distintos niveles de gobierno para resolver las problemáticas de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. El rol que las personas defensoras y periodistas ejercen en la sociedad contribuye a prevenir de manera efectiva las violaciones a derechos humanos y libertades fundamentales, y a mejorar las condiciones sociales, políticas, ambientales y económicas de la población, así como de los individuos, colectivos o grupos que representan y a quienes dan voz. Su función no solo es importante, sino necesaria, puesto que la acción de los distintos gobiernos ha sido insuficiente para garantizar los derechos humanos de la población, mucho menos para los grupos vulnerables y las víctimas de la violencia. Lamentablemente, esta labor les convierte en actores vulnerables, exponen injusticias y verdades, revelan casos de corrupción, por lo que incomodan a los representantes del poder, sean poderes públicos como de algunos gobernantes o poderes fácticos como los de la delincuencia organizada, traficantes, entre otros. Si ya de por sí estas dos vocaciones, la del periodismo y la de los derechos humanos, implica asumir riesgos y amenazas, así como sacrificios personales, cuando se trata de mujeres se atraviesan además las violencias propias de la estructura de género de nuestras sociedades, que oprimen a la mujer y a otras identidades no binarias, no solo en la violencia extrema como el feminicidio o los asesinatos, sino también violencias de la vida cotidiana, que pasan inadvertidas, invisibilizadas, pero que dañan en lo profundo a quienes las padecen. El Policy Paper Mujeres que luchan por la protección de periodistas y defensoras de derechos humanos en Sinaloa, que se realiza con apoyo del Fondo para Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá, busca concientizar sobre la importancia de las mujeres para el acceso a los derechos humanos de todas y todos. En este momento histórico son las mujeres quienes abanderan las principales luchas de este país. Buscan a las personas desaparecidas, defienden a las víctimas de la violencia, gestionan vivienda y servicios para personas desplazadas, defienden diversidades sexuales, cuidan a las personas con discapacidad, entre otras muchas cosas. Lamentablemente, por esta noble tarea de informar con verdad y valentía, las mujeres padecen diversos tipos de violencia, como lo veremos en esta investigación. Voy a mencionar algunas de ellas: estigmatización y descrédito a la labor periodística desde el discurso de las autoridades, intimidación, hostigamiento y detención arbitraria, condiciones laborales limitadas, despidos injustificados y acoso laboral, acoso sexual a periodistas, violencias digitales, amenazas e intimidación por actores no estatales, afectaciones emocionales debido a todas estas violencias, así como falta de mecanismos efectivos de protección y desconfianza en las autoridades. Frente a este panorama, el Policy Paper busca no solo exponer la problemática,
agradecemos el compromiso y el esfuerzo de las investigadoras Liliana del Rocío Padilla Reyes, que nos va a acompañar de manera virtual, las investigadoras Lucía Miñaga León y Valia Denis Monreal, quienes se encargaron de realizar entrevistas a profundidad, encuestar a periodistas, defensoras, revisar estadísticas de agresiones, analizar el marco normativo nacional y estatal para llegar al entendimiento de cómo ser mujer y defender derechos humanos o hacer periodismo en Sinaloa, una zona de alto riesgo. Concluyo con un llamado a reconocer esta problemática y a actuar desde el ámbito de nuestras responsabilidades. Desde la función pública, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general podemos demostrar nuestra solidaridad y compromiso hacia la protección de estas mujeres y de todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de señorita Nieto, coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa. Nos han dado un panorama claro de la importancia que tienen las mujeres, defensoras y periodistas para nuestra vida democrática. A continuación me permito presentar a la investigadora Liliana Padilla, responsable de la investigación Mujeres que luchan por la protección de periodistas y defensoras de derechos humanos en Sinaloa. Liliana Padilla Reyes es profesora de carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Friquilla, desde el 2019. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Obtuvo un doctorado en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido profesora invitada en el International Forum for US de Illinois. Es en la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales en México y del Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Forma parte del grupo de expertos de Global Initiative en GitHub, una organización con sede en Ginebra, Suiza, que reúne a profesionales que buscan estrategias innovadoras frente al crimen organizado. Además de docente, investigadora y divulgadora, Liliana es madre de Ida y de Lisbeth. La doctora Liliana realizó este trabajo de manera conjunta con la periodista Lucía Miñaga León y la investigadora Valia Denis Monreal, quienes nos acompañan también el día de hoy. Lucía Miñaga es licenciada en Ciencias de la Comunicación, inició su carrera periodística en 2003 en radio. Ha sido reportera y editora desde 2008 a 2014. Dirigió la edición del periódico El Debate de Culiacán. Fue editora de investigación. En experiencia temática, Lucía cuenta con experiencia en investigación, política, periodismo de datos, encuestas, género, migración. Participó también por nominación de la Embajada de Estados Unidos para representar a México en el programa de liderazgo internacional con enfoque para periodistas en 2018, titulado La responsabilidad de los medios en la era de la desinformación. Actualmente es comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa. Es integrante de la Comisión de Género y de la Comisión de Gobierno Abierto en la Red Nacional de los CPC. Por su parte, Valia Monreal es licenciada en Estudios Internacionales, egresada de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, junto con maestría en Historia por la misma universidad. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales, como uno organizado por ONU Mujeres en 2020. Entre sus líneas de investigación se encuentran identidades femeninas en el movimiento estudiantil sinaloense en la época de los 70, la cual fue su tesis de maestría. En primer lugar, daremos la palabra a la doctora Liliana Padilla para que dé a conocer los resultados más relevantes de esta investigación, así como las principales propuestas, para enseguida pasar a la sección de comentarios. Muchas gracias por la presentación. Solo quiero estar segura que ¿se escucha bien para mí? Sí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien?
encontré con una carretera cerrada, accidentes, no alcancé a llegar. Entonces, híjole, la seguridad en muchos sentidos en las carreteras en México es un tema del cual tenemos que preocuparnos y tenemos que abordar, pero será en otro espacio. Ahora, bueno, vamos a platicar de este estudio. Agradezco muchísimo a Iniciativa Sinaloa por invitarme, por darnos, permitir trabajar en este tema. En realidad es un estudio que comenzamos a trabajar en él por allá en octubre del año pasado. Estuvimos trabajando en noviembre y diciembre de manera así muy ¿cómo lo podemos decir? No quiero decir express, más bien con mucha dedicación y mucho compromiso por sacar adelante esta encomienda, este proyecto muy interesante de Iniciativa Sinaloa bajo la coordinación de Sibeli Cañedo, quien nos acompañó de lleno, quien además, bueno, es la autora también de esta idea y de esta estructura de estudio y también identificando la necesidad de un estudio particular de las situaciones que viven las mujeres en el periodismo y en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, traigo por aquí una presentación, es sencilla en realidad, para hablar de los principales hallazgos de este estudio en el que estuvimos trabajando en este equipo, no en la tarde Lucía, Varia y una servidora con mucho interés. Nosotras mismas somos mujeres que somos académicas y también, bueno, que participamos en algunas iniciativas, en el activismo y en la defensa de los derechos humanos, que participamos también en diferentes espacios, en medios de comunicación. Lucía, bueno, pues tiene una larga trayectoria como periodista. Yo por mi parte he sido también columnista en Sinaloa, y Valia es una joven académica que, bueno, que se ha especializado también en temas de género. Entonces, a otras nos atraviesan también estas violencias. Es un tema que nos interesa y que nos puede, y generamos este estudio con toda la convicción de poder aportar algo para nuestro Estado, pero también con todo el interés de llevar, de transmitir y también de dar nuestra mejor versión de nuestra interpretación de todos estos testimonios, de todas estas mujeres que entrevistamos y que encuestamos y que nos compartieron sus experiencias. Lo primero que hacemos es situarnos muy bien en el contexto en Sinaloa. Como vemos en México en general, el periodismo es una actividad de mucho riesgo. También lo es la defensa de los derechos humanos. En sí, todas las actividades que tienen que ver con la libertad de expresión están sin duda comprometidas en México. Sobre todo aquellas, nos dicen los datos, donde las activistas o los activistas y defensores de derechos humanos y periodistas se enfrentan de manera directa a los intereses de funcionarios públicos y también de personajes en el crimen organizado. Entonces, en este contexto mexicano, hablemos también de Sinaloa. ¿Qué sucede en nuestro estado? Bueno, nuestro estado, según datos, por ejemplo, los de la organización Mexicanos contra la Corrupción, pero también los mismos datos que generan las fiscalías y los datos de México Evalúa, bueno, tenemos que Sinaloa es uno de los estados con los índices más altos en impunidad. Y esto, bueno, pues genera un escenario de riesgo. Además, bueno, tenemos tristemente bien documentado diferentes incidentes de agresiones letales contra defensoras de los derechos humanos. Esto es los lamentables casos de asesinatos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Tenemos también una estigmatización hacia la prensa que viene desde el poder. Esta estigmatización se ha incrementado durante los últimos años. Nos lo dijeron las defensoras y las periodistas en las entrevistas, pero también lo vemos en la prensa, lo vemos también en las mismas transmisiones que generan funcionarios públicos y personajes en el poder. Además, bueno, nuestro estado, como sabemos, pues también, digamos, tiene un clima muy complicado que genera muchos riesgos debido a la crisis de seguridad por los conflictos relacionados con las economías ilícitas y también por los vínculos políticos entre diferentes personajes
repente cargos en la función pública o quienes se relacionan con estas otras personas en la función pública y que también participan de algunas actividades en estas economías ilícitas. Y algo que llamamos el doble poder del Estado, el doble papel, perdón, del Estado en estos temas. Y este doble papel se refiere, por un lado, al Estado generando instituciones y organizaciones llamadas a proteger a periodistas y también a personas defensoras de derechos humanos, pero por otro lado, el mismo Estado, este doble función, el mismo Estado, más bien esta doble, amenazando a periodistas y defensores, generando este discurso de estigmatización, pero también omitiendo la protección en una especie de generar organismos que no tienen dientes, que no presupuesto suficiente, organismos que cumplen una función para que existen y que están ahí, pero que en realidad, si no se fortalecen, quedan en la mera simulación. Muy bien, entonces, ¿cómo hicimos este estudio? Para empezar, desarrollamos una metodología que nos permitiera identificar las diferentes violencias que viven las mujeres, pero también los diferentes espacios donde viven estas violencias y los diferentes agresores. Para esto, nosotros retomamos la pirámide de Galtung, esta pirámide que es muy utilizada en los estudios sobre la paz, la generación de paz y la seguridad. Y bueno, hablamos sí, de violencias culturales, también de violencias directas y de violencias estructurales, pero desde un enfoque feminista interseccional. Esto es, vamos a hablar de la diversidad de mujeres en estas labores y cómo viven diferentes violencias sistémicas, estructurales y culturales en el ejercicio de esta labor tan importante para la construcción de nuestras democracias. Y así, cuando hablamos de violencias estructurales que viven estas mujeres, vamos a hablar de la marginalización profesional, de las brechas salariales, de las barreras al acceso a la información, de la censura y también de la autocensura en la que incurren debido a las agresiones. Vamos a hablar también de violencias directas, que quizás es lo más documentado, como los asesinatos, los ataques letales en general, y bueno, otras formas de violencia directa que de repente están un poco invisibilizadas, como son las retenciones ilegales, la destrucción del material, entre otras. Y por supuesto tenemos que hablar de la violencia cultural, del sexismo, del acoso sexual que viven acoso sexual por parte de funcionarios públicos, pero también por parte de jefes en los medios de comunicación o en las organizaciones, y también viven hostigamiento y discriminación. Muy bien, entonces estas violencias no ocurren de manera aislada, sino que se relacionan, convergen y se fortalecen unas a otras. Por eso es que esta imagen es un círculo donde unas alimentan a las otras. Por ejemplo, el sexismo y la discriminación de género pues alimenta la marginación profesional, también genera de repente agresiones físicas directas, agresiones sexuales, secuestros y retenciones. Bueno, entonces, les decía, México es un reconocido tristemente internacionalmente por ser un escenario de mucho riesgo para periodistas y activistas. Bueno, ha generado toda una diversidad de estudios, pero este estudio en específico va a hablar de las mujeres desde una perspectiva feminista e interseccional. Y para esto desarrollamos una estrategia en 3 pasos. La primera, generamos un estudio exploratorio para hacer un análisis de contexto. Esto es, revisamos toda la bibliografía a la que tuvimos alcance, todos los estudios que se han generado al respecto en México y en otros lugares en el mundo, y luego también los estudios que se han desarrollado sobre el periodismo y el activismo en Sinaloa. También consultamos algunos documentos públicos, agradecemos al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, que nos facilita los datos
de las agresiones que tienen documentadas a través de sus bases de datos y también de otros organismos que nos proporcionaron información. Y bueno, el eje de este estudio es construirlo con las defensoras y con las periodistas. Para eso, bueno, teníamos muy poco tiempo y desarrollamos una estrategia de encuesta en línea y de entrevistas semiestructuradas con defensoras y periodistas locales, pero también con especialistas nacionales e incluso internacionales. Y bueno, esto es lo que obtuvimos. Esto es lo que obtuvimos de este ejercicio. Hay mucho más que decir sobre la metodología, podemos hablar quizás en espacios privados o en casa. Bueno, les preguntamos sobre las condiciones económicas con las que cuentan para ejercer su labor. Debo decir que para convocar a todas estas mujeres buscamos integrar un directorio diverso, un directorio donde se representaran a estas mujeres en diferentes municipios en el estado, también en diferentes regiones, donde buscamos también mujeres que pertenecen a grupos indígenas, mujeres que se desempeñan como buscadoras en los grupos de búsqueda de desaparecidos, periodistas que desempeñan diferentes labores en los medios de comunicación, tanto jefas de redacción como fotoperiodistas, reporteras en municipios más pequeños, en fin, buscamos una diversidad de representaciones y de situaciones que viven estas mujeres. Les preguntamos, les decía, también sobre las condiciones económicas con las que se hacen estas labores y tenemos que una mayoría, sobre todo en lo que respecta a las defensoras, trabaja con condiciones limitadas o incluso muy limitadas. Estas son, ¿no?, las condiciones económicas, y también ellas viven diferentes tipos de violencia. Estos son los resultados de la encuesta. Por ejemplo, las defensoras, bueno, reportaron que en el ejercicio de sus labores, bueno, han recibido violencia digital en un 60%, un 55% reportó haber recibido amenazas de diferentes actores, ahorita vamos a ver de quiénes, discriminación laboral, obstaculización de la labor, pero también en un 15% de las defensoras han recibido violencia física y el 30% ha recibido acoso sexual. Esto es en el ejercicio de sus labores. Por su parte, las periodistas, bueno, ellas, un 36% han sido discriminadas en su trabajo. También reportaron la estigmatización por parte de las autoridades. Y luego, y es bien preocupante, en un 28% reportaron haber recibido amenazas al cubrir notas, al cubrir ciertas fuentes. Y en un 20% también han vivido acoso sexual, les decía, por parte de funcionarios y también en los medios de comunicación por parte de sus superiores y compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, ¿quiénes son las personas que agreden a estas mujeres? Digamos que la gráfica de un rosa más oscurito representa a las periodistas y en las barras el rosa más bajito representa a las defensoras. Y bueno, aquí vemos muy claramente cómo ambos grupos señalaron a las autoridades gubernamentales como la principal fuente de agresión. Y luego, en un segundo lugar, sobre todo las defensoras reportaron a sus colegas con quienes trabajan. Luego también están superiores en las empresas y en las organizaciones y otras organizaciones en general. Luego, con un porcentaje significativo pero menor, están los grupos de víctimas. Esto es cuando hablamos del riesgo al periodismo y a la defensa de los derechos humanos en un estado como Sinaloa, siempre pensamos, claro, es el narco, el discurso de siempre todo es el narco. Sí, pero tenemos que hablar de cómo se estructuran estas redes complejas entre economías ilícitas y otro tipo de actores, también actores, por ejemplo, en entidades privadas, en entidades públicas,
que se relacionan e interactúan también con estas personas que participan en los grupos delictivos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los impactos de la violencia en estas mujeres? Las mujeres reportan que enfrentan depresión, ansiedad y problemas de salud derivados del estrés por estas violencias que reciben y por las condiciones en las que ejercen su labor. Además, bueno, este documento, este trabajo tuvo como objetivo el generar un diagnóstico sobre las violencias, pero también generar propuestas para fortalecer las políticas públicas y también para desarrollar políticas comunitarias. Entonces, les preguntamos a las encuestadas su conocimiento y su opinión sobre las medidas públicas y las agencias públicas para su protección. En específico, les preguntamos sobre el instituto. Y bueno, algunas de ellas todavía no conocen muy bien el instituto y muchas reportaron no tener confianza en las labores que realiza esta agencia. Pero quizás la parte, bueno, al menos desde mi parecer, que me pareció mucho más interesante e importante en este estudio, está en las entrevistas estructuradas. Estas entrevistas que duraron más o menos entre 40 y 60 minutos, algunas más, que realizó de manera muy profesional mi colega Lucía Miniaga. Bueno, en estas entrevistas, 28 defensoras locales y también especialistas nos compartieron todas estas experiencias donde denuncian y también generan propuestas de cómo entender estos problemas. Por ejemplo, nos hablaron de ciertas denuncias por haber recibido amenazas y actos de abuso de autoridad. Por ejemplo, entrevistamos a buscadoras de personas desaparecidas de estas madres y nos hablan de cómo han recibido amenazas por parte de funcionarios y también por parte de fuerzas del orden público, esto es policías estatales y municipales, algunas más directas y otras pues también sutiles, ¿ok? Aquí, bueno, nosotros hablamos, los clasificamos de esta manera y tenemos por un lado aquí las denuncias y las amenazas por la autoridad y al final tenemos amenazas e intimidación por parte de la delincuencia, pero quiero decirles que en realidad la delimitación no es tan clara. No es tan clara porque, por ejemplo, muchos periodistas, sobre todo aquellas que trabajan en municipios más pequeños, nos hablaron que han recibido amenazas y actos de intimidación por sujetos armados o sujetos que se presentan como que forman parte de la delincuencia, pero esto les ha sucedido cuando dan seguimiento a controversias que tienen que ver con temas políticos, particularmente con presidentes municipales, regidores, diputados, etc. Entonces, eso habla de esta red, de esta difícil separación entre la política y también la participación de la delincuencia organizada. Bueno, recibimos también testimonios y denuncias por la violencia digital. Estas fueron tantas las denuncias, tantas y tan claras, que de verdad que se requiere, y yo lo sugiero así, un estudio sobre la violencia digital en Sinaloa. Las activistas y las periodistas denuncian que se han estructurado redes que se dedican a desprestigiar a toda aquella persona que se muestra crítica ante ciertas actividades públicas, ante ciertas políticas, ante ciertas iniciativas. Entonces, ellas dicen que hay toda una campaña, toda una red que organiza campañas de desprestigio en redes sociales, se generan páginas para compartir información errónea o información que saca de contexto ciertos asuntos. Pero lo que es muy claro, y así lo identifican las mujeres, es que en el caso de ellas, de las mujeres, estos ataques generalmente los dirigen hacia sus familias, hacia sus hijos, hacia cuestionar su rol en la maternidad,
o hacia cuestionar ciertas conductas de índole sexual que se promueven en estos ataques, no conductas que se salen, ¿no?, de este comportamiento que se espera de las mujeres desde los roles que establece el patriarcado. Entonces, así es este tipo de violencia que reciben las mujeres, y también casi todas hablaron de la estigmatización y el descrédito desde los mensajes públicos, particularmente desde las conferencias del gobernador. De acuerdo a los testimonios, estas formas de agresión, todas en su conjunto, se han incrementado sin duda desde unos pocos años para acá, y una fuente importante que ellas lo ven así, que se relaciona con este incremento, tiene también que ver con los discursos públicos donde se señala tanto a periodistas, a medios de comunicación, como a organizaciones de la sociedad civil que están dando seguimiento a lo que se hace desde el poder público. Otra forma, para no extenderme más, es la violencia que se vive en las empresas de los medios masivos. Una violencia que muchas veces ha sido invisibilizada y que las periodistas nos hablaron de manera reiterada de esto, nos contaban sus experiencias, nos hablaron de casos en periódicos donde han despedido a mujeres por estar embarazadas, pusieron en el pasado, pero también muchos casos de acoso sexual, casos de falta de protocolos para proteger a las mujeres que se encuentran en riesgos, falta de protocolos para atender las denuncias por violencia sexual, entre muchos otros. Por eso es que una parte muy importante de las propuestas que elaboramos van en este sentido, están dirigidas hacia los medios de comunicación. Y bueno, claro, también las amenazas por parte de la delincuencia, que les decía, en realidad están relacionados con todas estas violencias, quizás menos con las violencias en las empresas de comunicación, pero sí están relacionadas con el discurso de estigmatización, sí están muy relacionadas con la violencia digital, generalmente se acompañan. Muchas de las periodistas nos dijeron, bueno, es que me amenazaron, me hablaron por teléfono, me dijeron que era una persona del grupo organizado, y luego hablan también de cómo empezaron a generar estas cuentas y estas páginas para compartir información, por ejemplo, de sus hijos, de sus familias, y también información que las desacredita. Y bueno, estas problemáticas identificadas, estas de las que les llamé, y algunas otras como la violencia en los procesos electorales, y quiero hacer énfasis en esto. Estamos en un año electoral, un año que puede ser de mucho riesgo para las periodistas y para las defensoras de derechos humanos. Por eso creo que es importante, desde diferentes voces, con nuestros diferentes roles, hagamos un llamado a las autoridades para que se garantice su protección, para que se garanticen procesos armónicos y respetuosos para el ejercicio del periodismo y de la labor de defensa de los derechos humanos durante estas jornadas electorales. Y bueno, un tema también que señalamos aquí y que lo retomamos en las propuestas es la falta de confianza de estas mujeres y a las medidas públicas para la protección. Y bueno, a ver, acá está. Entonces, lo que hicimos fue que a partir de estas problemáticas identificadas y también de las propuestas que nos expresaron todas estas mujeres en las entrevistas y en las encuestas, es que elaboramos una serie de propuestas con acciones específicas y también con corresponsabilidad. Esto es un tema que no solo le interesa y debe de atender el gobierno, las agencias públicas, sino que también es un tema que nos interesa y debemos atender la sociedad civil, las universidades y también, bueno, por supuesto, las empresas de medios de comunicación. Entonces así es como, creo que ya no tengo tanto tiempo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, algunas van, por ejemplo, al desarrollo de talleres participativos para discutir de manera muy puntual algunas de estas violencias que han sido visibilizadas. Otras
tienen que ver con generar mecanismos de protección y de denuncia dentro de las empresas editoriales. Otra, una muy importante, considero yo, es esta, y es que desde el gobierno del estado de Sinaloa, particularmente desde el gobernador, debe de haber un mensaje de reconocimiento de las violencias que viven las defensoras y las periodistas. Debe de haber un llamado a detener estas violencias, pero también creo yo que debe de haber un reconocimiento de cómo el descrédito y la estigmatización del periodismo está generando condiciones de riesgo y de peligro para estas mujeres. Creo que este mensaje tiene que venir desde muy arriba, tiene que venir sin duda desde el gobernador. Entonces, dejamos abierta, ¿no?, esta propuesta y esperamos de verdad que se le dé seguimiento. Así también desarrollamos propuestas y hacemos un llamado al fortalecimiento del Instituto para Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es un instituto, es digamos que todo un andamiaje que se ha generado en México y luego se ha bajado a los estados para implementar medidas para proteger a estas personas que sufren cuando sufren riesgos inmediatos, pero también cuando sufren muchas otras de estas violencias de las que hemos hablado en el ejercicio de su labor, pero necesitan fortalecerse a través del presupuesto para que puedan operar y para que las medidas puedan ser implementadas a largo plazo, no solo en el plazo inmediato. Y la segunda, para que incremente la confianza en estos organismos. Por eso sugerimos también que haya algunas modificaciones en la ley y también en los reglamentos internos para que las personas, sobre todo la persona titular que esté en el instituto, pues cuente con toda la legitimidad por parte de las organizaciones de periodistas, pero también de los periodistas en general, de las activistas en general. Entonces, estas son, así a manera somera, nuestras propuestas, y yo quedo en toda la disposición aquí para recibir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Este que está aquí es mi correo, pueden escribirme, y también, bueno, por ahí Iniciativa Sinaloa tiene mi teléfono, también si alguien quiere mandarme por ahí un mensaje, podemos hacer una llamada para seguir hablando al respecto. Además, el documento va a estar ya disponible para consulta en la página de Iniciativa Sinaloa. Muchas gracias a todas, a todos allá en Sinaloa por escucharme, y qué envidia quisiera estar allá con ustedes. Muy interesantes los datos que nos acaban de revelar esta investigación. Gracias a la doctora Elena Palindo por su presentación y el esfuerzo aplicado en este importante trabajo. Enseguida tengo el gusto de presentar a la periodista Karen Bravo y a la activista Priscila Rebeca Salas, que nos dará sus comentarios acerca de la investigación presentada. Karen Bravo es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente, editora en Noroeste y periodista de investigación en este medio. Por su parte, Priscila Salas es vocera del colectivo No se metan con nosotros. Les damos una cordial bienvenida y pasamos a escuchar a los participantes. Buenos días a todos, principalmente porque como los hombres son bienvenidos. Primero van a tomar unos segundos para agradecer a Silvia, a Cata, a Marlene, a del Sinaloa, a su investigación por para documentar el estudio que nos decía muy relevante. Hice una presentación de profundidad acerca de al estudio que casi no me escucha. ¿Algunos fuerte? ¿Me escuchan?
Sabemos que México es uno de los países más peligrosos y mortales para ejercer el periodismo, pero siempre que escuchamos la violencia contra el periodismo, lo que podemos pensar son las amenazas, los asesinatos, las agresiones físicas, e incluso podríamos llegar a pensar que son los hombres los más agredidos porque son las principales víctimas de asesinato, pero esto no lo considera así. Lo que este estudio reveló es que las mujeres estamos expuestas a muchísima violencia, pero de una forma diferente porque tenemos el factor género que se agrega a lo ya mencionado, los asesinatos, las amenazas, como ya lo mencionó Diana, las violencias físicas, pero a esto le agregamos también las violencias familiares y el abuso sexual. La violencia sexual, así es. Los testimonios que se marcan en el estudio evidenciaron problemas de los que yo, como una periodista pues, joven aún, soltera, sin hijos, no tenía perspectiva de mis colegas, nada más en mi vida, pero no tenía perspectiva de mis colegas que son casadas, madres solteras, tuvieron a mí que son jefas de familia, incluso están en municipios más pequeños que yo, porque yo estoy en ¿Sí me puedes escuchar bien? Ok, perfecto. ¿Ya? ¿Ahí? Ah, muy bien, perfecto. Les comentaba que los testimonios que plantean en el estudio revelan cosas que nosotras mismas como periodistas podemos no ser conscientes de la realidad en la que vivimos, de lo que confrontan nuestras compañeras. Lo que yo más vi o lo que más me llamó la atención son los problemas familiares a los que se enfrentan las colegas que son casadas y madres de familia, porque tienen una triple jornada laboral. Una de las periodistas que fue entrevistada señaló que incluso tenía rencillas con su pareja por su trabajo. Y pues me pegó mucho la frase que ella decía que ella sentía que, él no lo decía, pero ella sentía que él prefería no estar casado con una periodista. Entonces, eso es muy impactante porque eso sí se sabe un poco, porque cuando yo recién empecé, alguna vez hice una broma y que no hay buen periodista que hubiera casado a los 40. Entonces decía yo, bueno, pues a lo mejor es un poco entre las bromas y no, pero ya me di cuenta que sí son cosas a las que se tienen que enfrentar. Es decir, afuera estamos enfrentando ciertos problemas y lo que uno quiere como mujer es llegar a una casa y sentirte seguro y pues tener problemas con tu familia por algo que amas y que estás haciendo debe ser muy, muy impactante y debe ser muy desesperanzador y provocar ciertos problemas en los colegas. En el caso de las amenazas, otra reportera mencionó que en realidad impactan a toda la familia y creo que esto también es cierto, porque si un periodista hombre es amenazado, se puede desplazar el tiempo necesario sin que esto afecte de alguna forma la dinámica de la familia, porque siempre se ha asumido que el rol de la mujer es estar en casa con los hijos. Entonces, si el padre se va, los hijos van a quedar, si tiene hijos, van a quedar con su mamá en su casa y van a seguir su rutina, y van a seguir yendo a la escuela, y si los van a tener que explicar de alguna forma qué es lo que ocurrió con papá y cuándo va a regresar o qué es lo que está pasando. Pero si una mujer periodista es amenazada, sus dependientes son más personas y no pueden desplazarse con sus hijas o con sus hijos. Y yo creo que esto es muy importante de ver porque puede traer una toma de decisiones cuando una periodista está en peligro. Puede que su vida esté en riesgo y que sea urgente y necesario que salga de la localidad donde reportea y que este factor intervenga de manera directa para llegar, no, pero que no a los hijos que no los voy a dejar, qué es lo que voy a hacer, y que no salga y ahí podemos perder a una colega por una decisión que estuvo intervenida desde la violencia por la imposición del rol de la mujer como la cuidadora de la familia. En el estudio también se reitera mucho o la mayoría de las agresiones son víctimas mujeres por periodistas a muchos periodistas que vienen al Estado y de muchos externos al Estado como grupos armados. Sin embargo, esto es algo con el que no estoy de acuerdo con Liliana. El testimonio de una colega expuso otras de las realidades. Es el propio esposo por parte de reporteros con quienes se lideran las coberturas. Este testimonio también me parece muy impactante porque es cierto. Esta periodista contó de cómo se dio cuenta
que era motivo de burla hacia todos por parte de colegas hombres, y que estos motes incluso traspasaron la frontera, que no solamente se supieron en el gremio, sino que se lo comunicaron a agentes externos que intervenían como fuentes en las coberturas. En este caso en específico, se trataba de una periodista que decía que ella se había enterado a través de un perito que había grupos de WhatsApp donde se burlaban de ella, donde le ponían apodos muy denigrantes de índole sexual, y que esos mismos apodos y estas mismas descalificaciones hacia esas personas se le decían a paramédicos, de nosotras, se le decían además peritos, además policías. Entonces, de qué manera ella podía ejercer esa en su fuente, pues le recibió de una manera cómoda si era pesada de esta forma. Entonces, esta es otra de las realidades que también vivimos, y creo que es de la que tampoco se habla, que sí podemos hablar de la violencia sexual, del abuso sexual que vivimos, y pensamos, bueno, las fuentes, todo aquello, pero también los problemas de los medios de comunicación con los que tenemos que convivir, no solamente de la empresa para la que trabajamos, en el caso que sea así, sino con quienes estamos que convivir de otros medios, también son nuestros agresores, y esto es testimonio de esta forma. El mismo testimonio mencionaba que no se quedó callada, que ese es uno de los problemas que no solamente tenemos las periodistas, sino que como mujeres en general. No se quedó callada, intentó buscar ayuda con su empresa, no la respaldaron, intentó pedir ayuda con las autoridades, no la respaldaron, y que fue tirada como la loca, como la problemática, mientras que su principal agresor era respaldado por su grupo de personas. Entonces, eso es otro. Eso me parece muy importante, porque supongo que las mujeres no solamente tenemos que cuidar de las personas que eso lo mencionaba, sino también de los propios colegas, y eso mismo evidencia que esas agresiones lo mejor, y lo digo entre comillas muy bien marcado, entonces no aguantar quedarse callada, porque si buscas encontrar respaldo, solucionar esto como la problemática, y eso llena muchísima impotencia. Creo que todos aquí hemos enfrentado una situación similar. Entonces, eso también me parece muy importante destacar en el estudio. Lo anterior, esto que acabo de mencionar, también coincide con una de las denuncias de acoso sexual. Una de las colegas que fue entrevistada reveló que no puede responder al acoso sexual de las fuentes como lo haría con cualquier otra persona, porque esa entorpecería su trabajo debido a que la fuente podría tomar represalias que le impedirían a la reportera cumplir cabalmente con su labor periodística. Es decir, si ya no se denuncia, pues si es cosa de prensa, pues ya no te va a mandar el boletín, ya no te va a traer el proyecto, ya no te va a ayudar, bueno, ya no va a hacer su trabajo, porque no sabías hacer su trabajo, ¿no? Por poner un ejemplo. Ella sí recalcó que cuando ella pidió ayuda, que sí su medio donde labora la respaldó, y que cuenta con protocolos al respecto, pero igualmente no este como dejo pues sí, necesariamente, pero ya hablo de todas formas, la fuente lo va a tomar personal y puede causar persecución y todo eso. Las propuestas que destaco de que vienen en el documento a raíz de los resultados que llevamos investigadoras es que hay un programa de terapia continua de psicólogos especializados en trauma relacionados con la violencia y el estrés laboral. Eso me parece muy importante porque estamos constantemente expuestas a la violencia, y no solamente nosotras vamos agredidas. Muchas veces tenemos casos que tratamos como periodistas que quieras o no te impactan. El más reciente, por ejemplo, podría decir que es el caso de Caminazo Mulota, que lo podemos ver como periodistas de primero de un cristal, por decirlo de alguna forma, cuando se está generando la información, cuando está llegando los grupos, cuando tienes que escribir como que lo que está pasando, pero una vez que tienes contacto con la víctima, te rompe el cristal y empiezas a pensar cómo podrías ayudar, qué podrías hacer. Es más, pues, necesariamente que cosas quieres escribir, muchas veces eso ni siquiera tienes respuesta, entonces te pasa sentimientos negativos que muchas veces después de estar en la relación que los de la casa. Ese tipo de cosas, el estrés laboral, sí impactan, y obviamente pues llevar a cabo, ¿no? Eso puede ser que tiene una mayor de periodización, o que no, porque ellos se mencionan mucho en estas situaciones, que no seamos capaces de detectar en el peligro en el que estamos. Lo solucionemos, y eso nos pone más en riesgo. Entonces me parece muy importante esto, y sobre todo que sean los psicólogos especializados en traumas, porque no todos los psicólogos y psicólogas están preparados para esto. También me parece muy importante la impartición de talleres para el manejo del estrés, resiliencia y autocuidado, que es donde se aprenden ese tipo de cosas que mencionan, que está expuesta al trauma, hace que no veas el peligro en el que estás
en el que estás sometido a tener medidas sobre tus destinos y eso te puede mermar en la toma de decisiones. Y también me gustó mucho la propuesta de retomar el proceso de selección de la persona titular del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incluir el respaldo de organizaciones y colectivos en el periodismo y escribir en Sinaloa y sacar los requisitos. Porque vi que en el estudio trataba mucho de la desconfianza que hay en el instituto, que sí, que había colegas profesionales que bueno, existe, pero todavía como que no saben bien qué información o qué, cómo operan, tampoco no hay como que mucha confianza a lo que viene este testimonio y en algunos proyectos que mencionan. Entonces sí que me parece importante para ir avanzando en el cuidado y aprovechar estas herramientas que ya tenemos de esta manera. Y ya por propuestas personales, ya ponemos la nuestra creo que también, y es algo que reitero lo que mencionó la doctora Liliana, es que los medios de comunicación tienen que entrarle. Esto no nada más es cosa de que el Estado tiene que hacer, o que el Instituto tiene que hacer, o que la Comisión tiene que hacer, la Comisión de Derechos Humanos, o sea, eso corresponde también a las empresas. O sea, en manera general, tienen que haber protocolos especializados en perspectiva de género, tienen que haber protocolos de seguridad, en el trabajo los tenemos, de las dos formas, y sabemos que no caen todos los colegas a algunas personas en ciertas situaciones, y hay capas que tienen que conscientes, entonces esto funciona, nosotros hemos funcionado en diversas ocasiones, y esto creo que ayuda mucho a la diferencia en la vida con los colegas. También deberían tomar protocolos y acciones en el caso como la acoso sexual al interior de las empresas, porque las empresas están como fuentes. Porque otra cosa que se mencionó es que, por ejemplo, la periodista que era motivo de burlas, que burlaban de ella, también mencionó un caso de personal, algo la multó y como respuesta la manera que cuenta. Entonces es como, bueno, entonces ¿qué hago? O sea, en lugar de que la defensa que se mueva, me mueven a mí y ya no pierdo la base que también, o sea, que en la fuente, porque sí te genera que tienes que volver a la fuente y todo este asunto. Entonces es como que bueno, para tener un castigo, pues es como cuando una mujer es violentaria, a la que sacan de la casa es a la mujer. Entonces, ese tipo de cosas también deberían de verse por parte de las empresas que haya de los mismos signos con el gobierno. Entonces hay un agresor, ¿por qué tiene que ser la periodista la que se mueva? Si va a llegar otra periodista porque el agresor sigue, ¿qué finalidad tiene? Y creo que eso también ayuda a que haya denuncias, como lo mencionó la otra reportera que habló sobre el acoso sexual. Y también creo que debería haber más mujeres en puestos directivos, coordinaciones, editoriales y jefaturas, porque esto genera una confianza con los periodistas mujeres y otra perspectiva en la realización de la cobertura para todas las reporteras, así como la verdad de los temas. Por ejemplo, nosotros tenemos a Guillermo García, que es la directora editorial, y yo soy editora también, tenemos editora que es de Culiacán, otra de Concepción, y somos varias mujeres que estamos en diferentes puestos, al que están en compañera de parte del equipo, y sí genera una dinámica distinta. Yo cuando tengo problemas, por ejemplo, tengo problemas con el género, evidentemente le hablo a la directora, o sea, que los hombres también saben, o sea, cómo operan esos casos, pues tenemos más confianza en poder hablarle a la directora, decirle que soy esto y aquello, y ya actuamos. Que haya más hombres, a lo mejor sí hay protocolo, pero como que también hay vergüenza, como que también un poco más, es para entender, porque no, o sea, en esa realidad. Entonces creo que esto también contribuiría a que haya más movilización, más protocolos y más formas de ver de otra perspectiva ante el cuidado de las periodistas, que somos ya cada vez más periodistas en la calle, ya cada vez mencionamos temas donde no somos de las mujeres como el tema de seguridad. Antes era como cosa de hombres y las mujeres eran relegadas, por decirlo de alguna forma, a puntos más soft, o sea, bueno, sí, la referencia como es como que, ay, como si vas a pedir superior salud, o sea, como si vas a pedir superior educación. Entonces ya se ve afortunadamente más mujeres incursionando en temas más rudos, por decirlo de alguna forma, que no lo son, pero ya es ruda la cobertura. Pero ya con esto es cuando vamos a empezar, creo yo que se pudieran empezar a hablar de derechos y creo que es importante que haya mujeres en las coordinaciones y en las jefaturas para la toma de decisiones con perspectiva. Creo que ya estamos en 10 minutos. Muchísimas gracias.
qué? documento, esta investigación el comentario. A mí, para comenzar, lo que más me ha sentido impactante es conocer el contexto en el cual se dan estas elecciones. Saber que no todo lo hacen el norte, saber quiénes son las personas que las mismas periodistas y las mismas periodistas están denunciando o identificando como productores o que entregan la vida. Eso me parece que es lo más importante. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones, justamente con Liliana y con otras compañeras vemos precisamente que a veces en mi experiencia como activista he visto que no todo lo hacen arte, que en muchas ocasiones siento que está muy pegado y no voy a poder hablar. No, está bien, no me incomoda pegarme el micrófono. Entonces, yo creo que es lo más importante. A mí me gusta más hacer la identificación o la clasificación del crimen organizado sector público y el crimen organizado sector privado. Porque tenemos, la ley así lo dice, organiza el crimen de dos maneras. En tanto, soy defensora de los derechos humanos. Me ha tocado acompañar a mujeres periodistas justamente que han denunciado acoso sexual y violencia sexual. No sé si se acuerdan ustedes, pero una vez organizamos un tendedero de acusadores en el patio del Palacio de Gobierno. Y fue algo muy sorprendente para nosotros. Pero a mí lo que más me sorprendió fue precisamente descubrir que muchos de los periodistas tenían muy pocos recursos para defenderse. Y no nada más recursos empresariales o personales, sino también que los organismos nacionales e internacionales que están dedicados a la defensa de periodistas no habían contemplado en sus acciones defender a las mujeres periodistas de la Cosa del Poder. Y fue para mí muy impactante saber que organizaciones como el Siglo XIX no tenían un protocolo para tratar la violencia sexual entre periodistas o mujeres. Eso para mí fue muy sorprendente. Entonces, creo que en esto que nos narra el texto que identifica, podemos darnos cuenta también que hay una naturalización de las violencias, sobre todo en el ámbito del periodismo, de la precarización laboral, y que a nosotras, tanto a las mujeres que estamos en el activismo, somos defensoras de los derechos humanos, como a las periodistas, en muchas ocasiones lo que nos faltan son precisamente grupos de reflexión, en donde podamos platicar desde puntos de vista diferentes, pero que pueden ser por oro, construir estrategias para organizarnos y juntas tomar acuerdos para hacer ciertas cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que eso es algo que les falta mucho a las compañeras que son periodistas. En alguna ocasión había discutido con ellas precisamente la precarización laboral, como las jornadas eran largas, como el sueldo era poco, no había mucha garantía de sus derechos laborales y no había un espacio de diálogo para ellas en donde ellas pudieran organizarse. Por eso veo muy relevante entre las propuestas que se hacen estén estos grupos, ¿no? De reflexión, donde podamos hablar y tomar acuerdos. Porque al final de cuentas,
vemos afectadas de un modo o de otro, de un grupo u otro, si no nos organizamos y no hablamos, pues poco vamos a poder hacer. Es muy relevante que entre las personas que se identifiquen como agresoras sean otros colegas y también sean otros colegas de feministas. Eso es muy relevante. Y yo creo que aquí también tenemos que hablar hacia dónde queremos ir y de qué manera, justamente desde la sororidad como un posicionamiento político, vamos a tomar acuerdos para no violentarte, para no amenazarte, e incluso para que no haya una violencia letal que lleve a una desaparición o al asesinato de una persona. Porque esa es una posibilidad y puede ser una consecuencia. Y yo, esto es algo que le he mencionado a mis compañeras, recuerdo mucho cuando estábamos en el grupo de trabajo de la ley de protección, que una activista que fue invitada a la tribuna en el Congreso, ella justamente hizo ese señalamiento. Que nosotros nada más debemos de cuidarnos de, y mencionó a diversos grupos, sino en ocasiones también de otras personas que están en el mismo ámbito. Y eso a mí me dejó muy, porque no lo había pensado hasta ese momento, pero es un área que creo que es relevante para explorar y para reflexionar. Me parece que el contexto en el cual se hace precisamente la presentación de este policy paper, pues le da precisamente una relevancia, ¿no? Que todos de las OSC que estaban representadas aquí hayamos visitado el instituto y hayamos pedido medidas, digo, ya es una estadística. Preguntaba Karen, no les he pedido medidas todavía no necesitamos, pero pues sí, en iniciativa Sinaloa también. Entonces, creo que es pertinente analizar el contexto. Es muy pertinente pedirle a las instituciones, al gobernador, que él sea quien, a través de su discurso, sea quien pueda llevar a garantía. Es como en el caso del discurso de la violencia contra la mujer. Si las autoridades salen y no condenan, entonces hay una bandera verde para los hombres. Si las autoridades salen y señalan la labor de cuestionamiento de cualquier tipo de gestión pública, pues entonces se está creando una amenaza, porque no se dan cuenta del poder de sus palabras. O a lo mejor sí, y la intención es esa. ¿Por qué? Porque estamos en un clima nacional en el cual tenemos una gran polarización. Tenemos bloques donde ya están construidas redes, podríamos decir, digitales, para la defensa de un grupo u otro de los intereses políticos que tenemos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues al desprestigio, a las represalias, y en muchas ocasiones estas violencias son muy difíciles de identificar, porque hace falta como un análisis muy puntual de cuáles son las consecuencias que tienen en la vida, ya sea de una profesionista, del periodismo, de la información y de un conflicto. Nosotros nos hemos dado cuenta que desde las violencias digitales, en muchas ocasiones, se orientan a crear como un corralito, donde te van a encerrar y ahí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque van a limitar tus contactos, van a limitar hacia dónde van tus comunicaciones, y como activista eso va a restringir tu trabajo. La otra ocasión comentaba con alguien de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de cómo el solo señalamiento público en convertirte a ti como activista en una papa caliente
Es decir, es que fulanito o fulanito tiene un pleito con tal persona del gobierno del Estado, que además viene a ser del mismo partido político que otras personas del gobierno del Estado, lo convierte en alguien que nosotros no lo vamos a invitar. Le vamos a negar su espacio. ¿Por qué? Porque tiene que vaya a ver un problema, o tener, como decíamos antes, una cosa. Entonces eso te va restringiendo los espacios. Y esas violencias en muchas ocasiones invitan a actuar con la pastora o emisora de pero esos espacios te das cuenta ya no tengo estas comunicaciones, ya no tengo este acceso a este medio, ya no tengo a esta fuente. ¿Por qué? Pues por eso. Porque hay alguien que está haciendo uso de su poder, de su voz para limitarse. Y esto que se pone cuenta que lleva que esta persona, este grupo político, este agresor, al final está desapareciendo su actual. Yo creo que es muy importante lo que se hace, creo que es relevante y creo que no es solamente un deber o un proyecto de iniciativa, sino que todas nosotras, las personas que estamos en la defensa de los derechos humanos, las que están en los medios de comunicación, podemos hacer un grupo muy sólido para exigir seguridad también. Y creo que también es muy relevante que se fortalezca al Instituto de Trabajo. Que haya un presupuesto que no sea nada más operativo, eso pasa en muchas ocasiones en el gobierno, los presupuestos son operativos, alcanzan para acciones que sean vaciadas, para darle la buena vida. Y creo que es importante que se dé alcance, que se haga relevante, nosotros quisiéramos la libertad de expresión, ¿no? Defendemos los derechos humanos, necesitamos todos. Bueno, muchísimas gracias a nuestras comentaristas, a Cristina y a Karen. Yo nada más quisiera agregar algo, creo que han finalizado muy bien lo relevante de este estudio. Voy a agregar algo muy puntual en cuanto a la metodología, ¿no? Me parece muy interesante la metodología que se utilizó, porque no solamente fue la parte cuantitativa de estadísticas o de encuestas, sino que las entrevistas a profundidad nos arrojaron otra información que no la teníamos, a muchas veces no la teníamos en el libro, ¿no? Hemos encontrado factores que normalmente en las estadísticas oficiales no aparecen como agresores, como es el caso de los propios colegas periodistas o colegas defensores o incluso empresarios, iniciativa privada, que gracias a esta metodología de la entrevista cualitativa y de esta entrevista semiestructurada que se hizo con tanto cuidado con 28 personas, 28 mujeres, se arrojó toda esta información que a lo mejor con una estadística oficial no lo hubiéramos visto, ¿no? Entonces me parece un punto a destacar y en lo general coincido con lo que han comentado mis compañeras y la investigadora Liliana Padilla. Y bueno, nada más quería comentar eso para concluir con la parte del análisis, pero seguimos con preguntas y participaciones del público. Precisamente iba a contar esto, que hay alguna persona que desee realizar una pregunta tanto a las investigadoras como a los especialistas. Tenemos un espacio donde daremos a ver sus respuestas. Iniciamos aquí con el público físico. Buenos días a todos y todas. Y a todos. Esperemos que nos
discriminación. Mira, yo creo y coincido con las compañeras y participantes de que desde el poder no se dan cuenta o lo hacen de manera perversa. Esos señalamientos que parecen comentarios sin relevancia para ellos, pero sí son muy relevantes a las personas mencionadas. Y lo entendemos porque desgraciadamente desde la cúspide del poder en México, ese ha sido el tema diario, todas las mañanas, se oyen las acusaciones, disfrazadas de comentarios como chistoretes, no es un chiste, ¿verdad? Pero lo hacen así con risas y carcajadas sarcásticas y de manera muy simple. Y le están practicando los estados aquí lo tenemos. Hace unos días vimos cómo se atacó la Sinaloa. Y el padre era yo, iniciativa de Sinaloa, así que intentando para muchos y muchos defensores de derechos humanos, para los periodistas, y para la doctora Pena, en defensa de secciones de periodistas y de derechos humanos, nos dará la razón. Eso implica, esos comentarios que hacen como si fueran petit comité, pero lo hacen público. Daña muchísimo la reputación y el trabajo de periodistas y de recursos de derechos. Entre ustedes, como ven, yo de alguna manera, en forma directa, estuve en contacto con periodistas muchos años y sí me daba cuenta de cómo hacían comentarios, a veces en forma lasciva, a veces en forma orgullosa y a veces burlona sobre las compañeras. Cómo se burlaba de preferencias sexuales de personas que sin el mínimo respeto por nadie. No se dan cuenta que ellos estaban marcando la pauta nunca comprueban acusaciones que avientan al aire y que dañan gravemente las reputaciones de las personas. Como en forma misógina hacen comentarios sobre mujeres, cómo discriminan la preferencia sexual de unos y de otros, en una forma por demás crítica. La verdad que a mí me da, sí me da coraje cuando lo escucho, pero también me da más. ¿No se dan cuenta que los tiempos han cambiado? ¿Qué les pasa a esa gente? No tienen ningún respeto por nadie ni por nada. Y luego ustedes que forman la opinión pública, ¿qué esperamos? De quienes los leen, de quienes escuchan el comentario. Esto que les estoy comentando es un tipo de persona. A mí jamás nadie me ha atacado, pero el hecho de que no me hayan atacado a otros es que no me ofenda, porque lastiman, que humillan y discriminan a otras gente que son personas humanas con derechos y dignos de respeto, cualquiera que fuera su preferencia sexual, cualquiera que sea su aspecto. No tiene nadie por qué burlarse de que si estás gorda, que si estás blanca, que si estás alta, que si estás chaparra. ¿Qué importa? Eres persona. Sientes, amas, respetas y también odias. Y el otro no va. Queremos una nueva sociedad.
una sociedad de futuro, una sociedad que construya. Y sin embargo, muchas veces, y díganme que Cristo les digo, a veces sin querer uno también propicia esa actividad comunitaria. Porque hay veces que no lleva ninguna intención, pero lo toman por otra intención y lo manipulan. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hablamos y de lo que hacemos, desgraciadamente. Mientras la sociedad no se eduque en el respeto, esto va a ser muy complicado. Y debemos de empezar por hacer un señalamiento a las autoridades, a quienes marquen la pauta día a día, mañana tras mañana, por sus ataques. Muchas gracias. Muy bien, estamos a punto de escuchar comentarios o preguntas del público. Por cuestiones de tiempo, se necesita hacer presentaciones y en sí el tema de discusión de la tristemente también las activistas, las defensoras de derechos humanos, nos atacamos entre nosotros mismos. Y creo que esto es lo que debe cambiar ya, porque no es posible. Pasa por ahí una consigna de nuestras marchas, de que si la sociedad se uniera como debiera, caerían los poderosos defensivos a la tierra. No es una sociedad. Aquí yo voy a hablar de los colectivos, de lo que a mí me corresponde, de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, de la sociedad de familiares de personas desaparecidas, que realmente, sí, muchos nos tenemos en pie. Y eso no debe suceder, no debe de seguir pasando, porque es una falta de respeto, es algo que como familiares de personas desaparecidas, creo que nos une el mismo objetivo de todos. Recuerdo mucho las palabras de María Bernal. En realidad no necesitamos querernos para avanzar, para andar juntos. Que si tú tienes una idea o algo, ¿verdad? Una locura, vamos a decirlo así. Bueno, a lo mejor yo tengo mi propia locura, pero de mi locura y tu locura podemos hacer algo, podemos cambiar, o sea, respetar nuestros ideales o caminar juntos, aunque no nos queramos, porque por nuestros desaparecidos. Muchas gracias. Creo que estar aquí es una causa justa en la vida de los periodistas y de los periodistas está viendo ahí las estadísticas de todo lo que nos pasa a nosotros, a ustedes, las amenazas, y el pedir que el gobierno, que el dilema ganar y el Estado de Sinaloa, es su casa, ¿qué? Para nosotros.
para ustedes. ¿Por qué? Porque él nunca va a aceptar, nunca va a volver a su soberbia de decir que está mal. Siempre va a estar bien. Siempre va a estar bien, y los que estamos mal somos nosotros. Los que hacemos mal somos nosotros. Lo hacemos nosotros mismos. Somos los que estamos la cara por todos, tanto ustedes como periodistas y nosotros como buscadoras, como familiares de la persona civil. Y sí, porque dice la compañera Rosy, es muy cierto. Deberíamos estar unidos, pero también es tan difícil, que no es porque no se puede, porque no se quiera, porque no. Son cosas difíciles tanto estar en colectivo. Si en la propia familia se vende a saber que cuando andamos en un problema de estos, ya dejan de nosotros porque estamos en un problema, porque estamos en un dinero, imagínense con el colectivo, todos mismos, y todos tenemos diferentes ideas, diferentes formas de trabajar, aunque sí deberíamos estar unidos para hacer más fuerte, como dice mamá Nani. La unidad hace más fuerte, y es muy cierto, pero no nos estamos. No queremos. Y creo que yo les doy las gracias a ustedes por estar aquí, por habernos invitado y por ser parte de nosotros. Gracias a Miguel Ángel por su apoyo también, que ha estado con nosotros. Bueno, y comentarles que estamos sí la violencia en contra de la defensora de la violencia familiar. Recuerden que justamente ayer nos acaban de asesinar a una compañera de Tijuana por buscar a su hermano. Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién seguimos de la defensora de la procuradora? ¿Y cómo el gobierno nos va a proteger o cómo nos puede proteger a los defensores? Porque no es la primera, son varios ya compañeros en diferentes estados que han sido asesinados por buscar a sus hijos, por buscar a sus hermanos, sus familiares. Que quería comentar, y de verdad que duele. Esta compañera que fue asesinada estuvo aquí en Sinaloa en 2019 en un encuentro nacional de la red de Naciones Nacionales. Y nos duele la compañera Ángela, nos duele María del Rosario, nos sigue doliendo Sandra Luz y todas las compañeras que han sido asesinadas. Y las compañeras también que se han ido sin demostrar a su familia. Gracias. Primero, buenos días a todas, todos, todos. Es una bonita experiencia en el marco de la Universidad Nacional en el arte y el libro contigo. La teoría de la universidad es que se presenta en el que se parte de los niveles pero una internacional de la esa periodización de lo que se exige de parte de alguien que está Estado y para ser una específica se explica el derecho. Entiendo que es una medida de reconocimiento de las personas de la bueno, es decir, las oportunidades de
si gusta, Diana no puedo explicarte, pero vamos a hacer el micrófono a tu compañera Lucía Igual. Sí, en este estudio particular, en la parte de las entrevistas no se contempló. En otra parte, además del contexto general, sí, Sí, en la parte del contexto general, pero si lo que respecta a las entrevistas, sí, en periodismo no teníamos identificado y pues faltó, digamos, en esta parte. Sí, es un comentario muy pertinente porque pues, nos da pauta para futuras investigaciones, ¿no? Identificar a estas personas y pues, también sean incluidas, ¿no? Entiendo que en este estudio trató de ser lo más incluyente posible y a las personas, a las mujeres que tenían identificadas, fue a las que entrevistaron, ¿no? Pero sí es un punto muy importante para tenerlo en cuenta y futuras investigaciones. Muchísimas gracias. incluir, damos espacio a 2 preguntas más, si gustan los empezamos aquí adelante y el entrevistante
encuestas, en las entrevistas. Creo que es muy relevante pues escuchar estas voces que, como bien comentaba Liliana, o sea, que ellas y sus experiencias nos están dando también soluciones o propuestas que se pueden realizar en diversos ámbitos gubernamentales, pero también como sociedad civil, pues cómo tendríamos que estar también pues abrazando estas causas, tanto de los periodistas como de las activistas, porque al final de cuentas pues es digamos la fragilidad de nuestra democracia, ¿no? Entonces vamos viendo poco a poco cómo las violencias se van sumando y por desgracia llega un momento que las mismas activistas lo refieren y las periodistas pues se normaliza por una parte, ¿no? Se llega a normalizar demasiado y así se está trabajando y viviendo día a día. Entonces creo que como sociedad pues sí es bastante que esas violencias están afectando tanto en esta defensa de los derechos humanos y que vengan desde el poder, ¿no? Sobre todo eso es algo que creo muy revelador, que ya lo he comentado, pero sí volver a hacerla, pues subrayar, ¿no? Sí tiene que parar ya la violencia que viene desde el poder, desde alcaldes, desde el mismo gobernador, para esta estigmatización que en todos los casos de periodistas pues lo comentaron y que a veces a lo mejor como sociedad no se ve, pero que sí afecta. Y otro tema pues es la violencia digital, que como ya comentaron quizás eso puede ser otro estudio, pero afecta muchísimo también esta difamación que se hace en redes sociales, afecta físicamente, afecta emocionalmente y se da, digamos, y se difunde día con día. Entonces, sería pues ese mi comentario y pues que abracemos estas causas sociales y a las organizaciones, a las activistas y a las mujeres periodistas también. Gracias. Solo para agregar, en las redes sociales también algunos comentarios que mencionan que es importante que autoridades y también medios de comunicación regulen el comportamiento de los riesgos para los periodistas y para los derechos humanos. A veces también precisamente hacen comentarios de que se le hace un llamado a que no se sigan violentando a mujeres, como periodistas, como defensoras de derechos humanos. Y bueno, si ven que no se va a decir, estamos aquí. Liliana quiere hacer un comentario, vamos a comentar otra vez, a ver, puedes hablar, Liliana. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, quería comentar que efectivamente cuando consideramos, ¿no?, las diferentes mujeres en diferentes espacios, en esta diversidad de participaciones, generamos un directorio donde incluimos a voceras y también participantes de organizaciones civiles de diferentes causas. Por ejemplo, en el feminismo, en la búsqueda de personas desaparecidas, y también incluimos y nos interesaba mucho colectivos en la diversidad sexual.
pero sí